Carmen Rodríguez ajustó su uniforme azul marino por quinta vez esa mañana mientras esperaba en el elevador del Hospital Metropolitano San Carlos. Era su primer día como enfermera jefe del piso de cirugía, un puesto que había conseguido después de 5 años trabajando en urgencias del hospital público más saturado de Madrid. Este cambio representaba no solo un aumento de sueldo considerable, sino también la oportunidad de trabajar con la tecnología médica más avanzada y los profesionales más respetados del país. El elevador se detuvo en el 7º piso y las puertas se abrieron revelando un corredor inmaculado con pisos de mármol blanco que reflejaban la luz de las lámparas de techo importadas. Era una diferencia abismal con el hospital público donde había trabajado antes, donde los pisos agrietados y las paredes descascaradas eran parte del paisaje diario. Aquí, hasta el aire olía diferente, limpio, con un toque sutil de ambientador caro que lograba ocultar el típico olor a desinfectante hospitalario. «Usted debe ser Carmen Rodríguez», dijo una voz masculina detrás de ella mientras salía del elevador. Se giró para encontrarse con un hombre alto de complexión atlética, vestido con una bata médica que parecía hecha a medida sobre un traje que claramente costaba más que su salario mensual anterior. Sus ojos verdes la estudiaron con una intensidad que la hizo sentir como si estuviera siendo evaluada para algo más que su competencia profesional. Carmen tenía 26 años y había desarrollado una intuición casi sobrenatural para detectar cuando los hombres la miraban de manera inapropiada. Su cabello negro rizado hasta los hombros enmarcaba un rostro que sus amigas describían como belleza natural mediterránea, con ojos color avellana que podían irradiar calidez genuina o convertirse en hielo cuando la situación lo requería. Una pequeña cicatriz en su ceja derecha, recuerdo de una caída en bicicleta cuando tenía 8 años, le daba un carácter distintivo que hacía que la gente la recordara. En su muñeca izquierda llevaba un tatuaje discreto de una mariposa y sus orejas estaban adornadas con aretes de plata en forma de estrella que había comprado en un mercadillo de Sevilla durante unas vacaciones universitarias. Su físico atlético era el resultado de años corriendo maratones, una pasión que había desarrollado durante la universidad como método de manejo del estrés. Sus manos, pequeñas pero firmes, tenían las uñas cortas por necesidad del trabajo, y su forma de caminar decidida y enérgica reflejaba una personalidad que no se dejaba intimidar fácilmente. Dr. Alejandro Vázquez, jefe de cirugía, se presentó extendiendo una mano que estrechó la suya por unos segundos más de los necesarios. He revisado su expediente, 5 años en urgencias del Hospital General, especialización en cuidados intensivos, referencias excelentes. Exactamente lo que necesitamos aquí. Alejandro Vázquez tenía 42 años y había construido cuidadosamente su imagen durante las 2 décadas que llevaba en la medicina. Su cabello castaño mostraba canas prematuras en las sienes que él consideraba le daban un aire distinguido, y sus ojos verdes calculadores se escondían detrás de gafas de diseñador que ajustaba constantemente cuando estaba nervioso o mintiendo. Una barba perfectamente recortada ocultaba una cicatriz en la barbilla, resultado de una pelea en sus años universitarios que nunca mencionaba en biografías oficiales. Su físico imponente era el resultado de entrenamientos en gimnasios exclusivos, y sus manos de cirujano siempre llevaban el anillo de matrimonio que había usado durante 15 años de un matrimonio que existía solo en papel. El reloj Patek Philippe en su muñeca izquierda valía más que el salario anual de la mayoría de las enfermeras, y tenía el hábito de ajustarlo constantemente cuando mentía, un tic nervioso que había desarrollado sin darse cuenta. Carmen notó cómo sus ojos se demoraron en su figura mientras hablaba, un detalle que decidió pasar por alto por el momento. Después de todo estaba en un hospital privado, donde las reglas parecían ser diferentes a las del sector público. Gracias, doctor Vázquez. Estoy emocionada de formar parte del equipo. Perfecto. Venga, la llevaré a conocer el área. Caminaron por el corredor mientras Alejandro explicaba los protocolos del hospital con una voz profunda que cambiaba sutilmente de tono dependiendo de con quién hablaba. Con Carmen había adoptado un registro ligeramente más bajo, más íntimo, que ella reconoció inmediatamente como una técnica de seducción amateur. Aquí manejamos los casos más complejos del país. Nuestros pacientes son personas muy importantes, empresarios, políticos, celebridades. La discreción es fundamental. Se detuvieron frente a una habitación donde una enfermera rubia extremadamente joven estaba organizando medicamentos con manos visiblemente temblorosas. La joven tenía 23 años y su cabello rubio platinado estaba siempre recogido en una cola de caballo perfecta que nunca parecía desalinearse sin importar cuántas horas trabajara. Sus ojos azules acuosos delataban una vulnerabilidad extrema que parecía atraer a los depredadores como un imán. Su piel pálida se sonrojaba con facilidad, y su físico delgado, casi frágil, la hacía parecer mucho más joven de lo que realmente era. «Elena, ven aquí», llamó Alejandro con un tono que Carmen inmediatamente identificó como demasiado íntimo para ser apropiado entre jefe y empleada.
Había algo en la forma en que pronunció el nombre de la joven que hizo que Carmen sintiera un escalofrío de reconocimiento. Era el mismo tono que había escuchado usar a profesores universitarios con estudiantes vulnerables, el mismo registro que había aprendido a temer durante sus propios años de formación. La joven se acercó con pasos pequeños y precisos, manteniendo la vista baja de una manera que sugería años de entrenamiento en su misión. Cuando caminaba, parecía intentar ocupar el menor espacio posible, como si quisiera volverse invisible. Su uniforme estaba siempre impecable, nunca una arruga, como si hubiera desarrollado una obsesión compulsiva con la perfección para evitar cualquier crítica. «Sí, doctor Vázquez», murmuró con una voz suave que parecía a punto de quebrarse. Carmen notó que Elena tenía el hábito de mordisquear su labio inferior cuando estaba nerviosa y que parpadeaba excesivamente cuando estaba asustada, dos síntomas que reconoció como indicadores de trauma psicológico crónico. «Quiero que conozcas a Carmen, nuestra nueva enfermera jefe. Elena es una de nuestras mejores enfermeras», dijo Alejandro colocando una mano en el hombro de la joven de una manera que hizo que Carmen sintiera una incomodidad inmediata. El contacto duró demasiado tiempo. Sus dedos se movieron ligeramente como acariciando, y Elena se puso visiblemente tensa bajo su toque. Aunque todavía está aprendiendo algunas cosas. Elena levantó la mirada brevemente y Carmen pudo ver terror genuino en sus ojos azules antes de que volviera a mirar el suelo. En esos pocos segundos de contacto visual, Carmen vio algo que la hizo sentir físicamente enferma. Era la misma expresión que había visto en los ojos de animales atrapados, una mezcla de desesperación, resignación y súplica silenciosa por ayuda. «Mucho gusto», susurró Elena, su voz apenas audible. «Elena, ¿podrías mostrarle a Carmen dónde está el cuarto de suministros? Tengo una cirugía en 20 minutos», dijo Alejandro. Pero antes de irse se acercó al oído de Elena y le susurró algo que Carmen no pudo escuchar claramente, pero que hizo que la joven se pusiera completamente pálida y comenzara a temblar visiblemente. Carmen alcanzó a escuchar fragmentos. «Esta noche, mi oficina. Ya sabes lo que pasa si…» Y vio como Elena cerró los ojos con fuerza, como si estuviera tratando de transportarse mentalmente a cualquier otro lugar. Una vez que Alejandro se fue, Carmen se acercó a Elena con cuidado, usando el mismo tono suave que había desarrollado para tratar con pacientes traumatizados. «¿Estás bien? Te ves un poco nerviosa». Elena parpadeó rápidamente y se tocó el cabello, una respuesta defensiva automática. No, estoy bien. Es solo que el doctor Vázquez es muy exigente con su trabajo». Su voz tenía una calidad mecánica, como si hubiera repetido esa misma explicación cientos de veces. Carmen decidió no presionar más por el momento, pero algo en la interacción que acababa de presenciar encendió todas sus alarmas internas. Había trabajado suficientes años en hospitales para reconocer cuando una relación profesional había cruzado líneas peligrosas, y lo que acababa de ver iba mucho más allá de cualquier comportamiento apropiado entre supervisor y empleada. Durante las siguientes horas, Carmen observó discretamente las interacciones entre Alejandro y el personal femenino del hospital. Sus sospechas se confirmaron cuando vio cómo se comportaba diferente con las enfermeras jóvenes versus las mayores, cómo sus conversaciones profesionales siempre incluían contacto físico innecesario, y cómo varias de las enfermeras más jóvenes parecían caminar en puntas de pie alrededor de él, desarrollando estrategias elaboradas para evitar quedarse solas con él. Notó que Jessica, una enfermera morena de 24 años con ojos verdes brillantes, siempre encontraba excusas para trabajar en grupo cuando Alejandro estaba cerca. Patricia, una técnica rubia de 25 años con una sonrisa naturalmente alegre, que parecía haberse desvanecido en las últimas semanas, había solicitado transferencia 3 veces sin éxito, siempre recibiendo la respuesta de que era demasiado valiosa para el equipo actual. María, una enfermera de 27 años con cabello castaño oscuro y una personalidad que anteriormente había sido descrita como burbujeante por otros empleados, había comenzado a tomar ansiolíticos y frecuentemente parecía estar al borde de las lágrimas sin razón aparente. A la hora del almuerzo, Carmen decidió acercarse a Elena en la cafetería. La encontró sentada sola en una mesa del rincón más alejado, picoteando una ensalada sin apetito aparente. Las ojeras profundas bajo sus ojos sugerían que no había dormido bien en semanas, posiblemente meses. «¿Te importa si me siento contigo?», preguntó Carmen con una sonrisa genuina que había perfeccionado durante años de trabajo con pacientes vulnerables. Elena levantó la vista, sorprendida de que alguien quisiera voluntariamente pasar tiempo con ella. «Claro, por favor». Carmen se sentó e inmediatamente notó más detalles preocupantes. Elena había perdido peso significativo. Sus manos temblaban ligeramente cuando sostenía el tenedor, y tenía pequeñas marcas en sus brazos que podrían haber sido autolesiones o simplemente accidentes, pero que combinadas con todo lo demás pintaban un cuadro alarmante. «¿Cuánto tiempo llevas trabajando aquí?», preguntó Carmen, manteniendo su tono conversacional y no amenazante. «8 meses», respondió Elena en voz baja.
jugando nerviosamente con su tenedor sin realmente comer nada. Es mi primer trabajo después de graduarme. ¿Y cómo ha sido la experiencia? Elena permaneció en silencio por un momento demasiado largo, sus ojos llenándose de lágrimas que trató desesperadamente de contener. Carmen pudo ver la lucha interna, la necesidad desesperada de hablar con alguien versus el terror de las consecuencias de hablar. Es complicado. Este lugar es muy diferente a lo que esperaba. Las palabras salieron en un susurro quebrado que confirmó las peores sospechas de Carmen. Carmen sintió su instinto protector activarse completamente. Era el mismo instinto que la había llevado a estudiar enfermería en primer lugar, la necesidad profunda de proteger a los más vulnerables. Elena, si hay algo que te está molestando, puedes hablar conmigo. He estado en esta profesión lo suficiente para saber que a veces los hospitales pueden ser ambientes muy difíciles, especialmente para mujeres jóvenes. No puedo, susurró Elena, su voz quebrándose finalmente. Las lágrimas comenzaron a caer por sus mejillas pálidas mientras luchaba por mantener la compostura. Si digo algo, perdería mi trabajo. Y mi familia. Necesito este trabajo. Mi madre está enferma y mis hermanos menores dependen de mi salario. La mención de la familia vulnerable confirmó lo que Carmen había sospechado. Alejandro no elegía a sus víctimas al azar. Seleccionaba mujeres jóvenes con dependencias económicas que las hacían menos propensas a arriesgar sus empleos. ¿Tiene que ver con el doctor Vázquez? Carmen hizo la pregunta directamente, observando la reacción de Elena cuidadosamente. Elena se quedó paralizada, su tenedor cayendo al plato con un sonido metálico que pareció resonar por toda la cafetería. Su respiración se volvió superficial y rápida, y Carmen reconoció los signos de un ataque de pánico incipiente. Sin decir una palabra, Elena había confirmado las sospechas de Carmen más claramente que cualquier confesión verbal. «Yo no puedo hablar de esto», finalmente murmuró Elena, mirando nerviosamente alrededor para asegurarse de que nadie más pudiera escuchar. En ese momento, como si hubiera estado monitoreando sus conversaciones, Alejandro apareció junto a su mesa. Su aparición fue tan repentina y silenciosa que ambas mujeres se sobresaltaron. Carmen se dio cuenta de que él había desarrollado la habilidad de moverse por el hospital sin ser detectado, probablemente para poder observar y controlar mejor a su personal. «Carmen, Elena, ¿cómo van conociendo el lugar?» Su sonrisa era profesional y encantadora, pero Carmen notó cómo sus ojos se enfocaron inmediatamente en las lágrimas no secas en las mejillas de Elena. Elena inmediatamente se puso rígida como una estatua, su respiración volviéndose aún más superficial. «Muy bien, doctor Vázquez», respondió con una voz tan vacía de emoción que sonaba robótica. «Excelente. Elena, te necesito en mi oficina en 5 minutos. Tenemos que revisar los protocolos para la cirugía de mañana». Su tono era profesional en la superficie, pero había algo en sus ojos que hizo que Carmen sintiera un escalofrío de reconocimiento. Era la misma mirada que había visto en depredadores sexuales durante sus años trabajando en urgencias, calculadora, posesiva y completamente desprovista de empatía humana genuina. «Sí, señor», murmuró Elena, levantándose inmediatamente con movimientos mecánicos y desechando su almuerzo casi intacto. Carmen notó que Elena había desarrollado una respuesta de cumplimiento automático, probablemente como mecanismo de supervivencia. Mientras Elena se alejaba, Carmen observó cómo Alejandro la siguió con la mirada, y lo que vio en su expresión la convenció definitivamente de que sus sospechas eran correctas. No era la mirada de un jefe profesional observando a una empleada, era la mirada de un depredador siguiendo a su presa. Cuando se fueron, Carmen tomó una decisión que cambiaría el curso de todo lo que estaba por venir. No iba a quedarse de brazos cruzados mientras una joven claramente vulnerable era potencialmente abusada por alguien en posición de poder. Había visto demasiado trauma en su carrera para ignorar las señales obvias y tenía tanto la experiencia como la determinación necesaria para hacer algo al respecto. Esa tarde, Carmen comenzó a documentar discretamente todo lo que observaba. Usando una pequeña libreta que mantenía en el bolsillo de su uniforme, comenzó a registrar horarios, patrones de comportamiento y detalles específicos de interacciones inapropiadas. Notó que las reuniones privadas que Alejandro tenía con enfermeras jóvenes siempre duraban más tiempo de lo necesario para discusiones profesionales legítimas, que estas reuniones frecuentemente ocurrían después del horario normal cuando había menos personal alrededor, y que las mujeres que salían de estas reuniones invariablemente parecían perturbadas emocionalmente. También comenzó a documentar el comportamiento físico de Alejandro, cómo tocaba los hombros, brazos y espaldas de las enfermeras jóvenes durante conversaciones supuestamente profesionales, cómo se posicionaba demasiado cerca durante las rondas médicas, forzando a las mujeres a incomodarse o apartarse, y cómo sus cumplidos profesionales frecuentemente incluían comentarios sobre la apariencia física que no tenían relevancia médica.
A las 6 p.m., cuando su turno oficialmente terminaba, Carmen decidió quedarse un poco más tarde para observar los patrones de comportamiento después del horario normal. Se posicionó en el cuarto de suministros con la puerta entreabierta y una vista clara hacia la oficina de Alejandro, fingiendo organizar inventario mientras realmente monitoreaba el pasillo. A las 6:30 vio a Elena dirigirse hacia la oficina de Alejandro, con la postura de alguien caminando hacia su propia ejecución. Sus hombros estaban tensos, sus pasos eran pequeños y vacilantes, y Carmen pudo ver que estaba temblando incluso desde la distancia. A las 6:45 Carmen comenzó a escuchar voces elevadas desde dentro de la oficina, aunque no podía distinguir palabras específicas. El tono de Alejandro sonaba autoritario y amenazante, mientras que ocasionalmente podía escuchar lo que sonaban como súplicas o protestas en voz baja de Elena. A las 7:00, Elena salió corriendo de la oficina hacia el baño con lágrimas corriendo por su rostro y su uniforme visiblemente desalineado. Carmen notó que Elena se había vuelto a acomodar la blusa de manera apresurada y que su cabello, normalmente perfectamente peinado, estaba despeinado de una manera que sugería forcejeo físico. Carmen la siguió inmediatamente, encontrándola en uno de los cubículos del baño, sollozando descontroladamente en una manera que sugería que esto no era la primera vez que había terminado así después de una reunión con Alejandro. «Elena, ya basta. Me vas a decir exactamente qué está pasando aquí». Carmen usó una voz firme pero compasiva, el tono que había desarrollado para tratar con víctimas de trauma que necesitaban tanto apoyo como estructura. «No puedes ayudarme», lloró Elena entre sollozos que sacudían todo su cuerpo delgado. «Nadie puede. Él es demasiado poderoso, controla todo aquí. Inténtalo. Dime qué te está haciendo». Carmen se arrodilló fuera del cubículo, posicionándose a la altura de Elena para crear un ambiente menos intimidante. Elena levantó la vista, sus ojos azules ahora hinchados y desesperados, rodeados de maquillaje corrido que creaba manchas oscuras bajo sus párpados. Al principio era solo comentarios inapropiados durante las rondas. Después comenzó a tocarme durante las revisiones de casos en su oficina. Ahora, su voz se quebró completamente antes de poder continuar. «¿Ahora qué, Elena?», Carmen preguntó suavemente, aunque ya temía la respuesta. «Ahora dice que si no coopero con lo que él quiere, va a inventar errores médicos en mi expediente y hacer que me despidan con una referencia tan mala que nunca podré trabajar en ningún hospital de España. Y conoce mi situación familiar. Sabe que mi madre necesita tratamiento médico caro y que mis hermanos dependen de mi salario». Carmen sintió una rabia que no había experimentado en años, una furia fría y calculada que la sorprendió por su intensidad. «Elena, ¿ha habido contacto sexual directo?». Elena asintió, incapaz de decir las palabras en voz alta, pero su confirmación no verbal fue suficiente para que Carmen comprendiera la gravedad completa de la situación. «¿Otras enfermeras han pasado por esto?». «Sí», susurró Elena. «Hay al menos 4 más que yo sepa de manera segura, probablemente más, pero todas tienen miedo de hablar. Una intentó reportarlo el año pasado y misteriosamente comenzó a cometer errores en sus reportes médicos hasta que la despidieron. Otra simplemente desapareció un día, se fue sin dar aviso ni explicación». Carmen tomó las manos temblorosas de Elena entre las suyas, notando cuán frías y pequeñas se sentían. «Elena, te prometo que vamos a parar esto, pero necesito que confíes en mí completamente». «¿Cómo?». La pregunta salió como un gemido de desesperación. «Él controla todo aquí. El director del hospital es su mejor amigo desde la universidad. Los jefes de departamento le deben favores profesionales. Es como si fuera intocable». Carmen sonrió por primera vez desde que había llegado al hospital esa mañana, pero no era una sonrisa agradable. Era la sonrisa de alguien que había encontrado un propósito y tenía tanto la experiencia como la determinación para llevarlo a cabo. «Elena, déjame contarte algo sobre mi experiencia en hospitales públicos. He visto a muchos hombres poderosos que pensaban que eran intocables. Todos, sin excepción, tienen un punto débil. Solo tenemos que encontrar el suyo». Las siguientes 2 semanas, Carmen desarrolló un plan meticuloso que combinaba su experiencia profesional con una determinación férrea de proteger a las víctimas vulnerables. Durante el día, realizaba su trabajo de manera impecable, incluso excepcional, ganándose el respeto de todo el personal médico y estableciendo su credibilidad como profesional competente e incuestionable. Durante las noches, se quedaba tarde documentando patrones de comportamiento, memorizando horarios y, más importante, ganándose gradualmente la confianza de las otras víctimas potenciales que había identificado. Jessica, la enfermera de 24 años con ojos verdes, fue la primera en abrirse parcialmente después de que Carmen la encontró llorando en el cuarto de descanso después de lo que supuestamente había sido una evaluación de desempeño con Alejandro. La historia de Jessica era similar. Comentarios inapropiados que escalaron a contacto físico no deseado, seguido de amenazas profesionales cuando ella intentó resistir.
Patricia, la técnica rubia de 25 años, reveló que había estado evitando trabajar turnos nocturnos específicamente porque Alejandro tenía más libertad para actuar cuando había menos personal alrededor. Sus múltiples solicitudes de transferencia habían sido negadas con explicaciones cada vez más elaboradas sobre por qué era indispensable en su posición actual. María, la enfermera de 27 años que había comenzado a tomar ansiolíticos, finalmente admitió que Alejandro había estado organizando cenas de trabajo obligatorias en restaurantes caros donde la presionaba para beber alcohol y después la acompañaba a su apartamento bajo el pretexto de asegurar su seguridad. Lentamente, Carmen descubrió que el problema era mucho más profundo y sistemático de lo que había imaginado inicialmente. Alejandro no solo estaba acosando sexualmente a las enfermeras, había desarrollado un sistema elaborado de manipulación que incluía investigar las situaciones financieras personales de las empleadas para identificar vulnerabilidades, usar su influencia para controlar horarios y asignaciones de manera que creara oportunidades para estar solo con víctimas específicas y establecer una red de informantes dentro del personal que le reportaban cualquier signo de resistencia o planes de reportar su comportamiento. La primera gran pista sobre la verdadera extensión de su comportamiento llegó cuando Carmen accidentalmente descubrió que Alejandro tenía una cámara oculta en su oficina. Había notado que durante sus reuniones privadas con enfermeras siempre se aseguraba de que estuvieran posicionadas en un ángulo específico del escritorio, y cuando Carmen tuvo ocasión de estar en la oficina durante una reunión médica legítima, vio la pequeña lente escondida detrás de un marco de diploma cuando la luz se reflejó en ella de manera extraña. Esta revelación cambió completamente su comprensión de la situación. No solo estaba abusando de su poder, estaba documentando sistemáticamente sus encuentros, probablemente para uso futuro como chantaje o para su propio placer perverso. Esa noche Carmen se quedó hasta muy tarde investigando las implicaciones tecnológicas. Usando sus habilidades básicas de informática y consultando con su hermano, un ingeniero en sistemas que vivía en Barcelona, logró determinar que la cámara estaba transmitiendo a un dispositivo de almacenamiento que probablemente estaba conectado a la computadora personal de Alejandro. «Hijo de puta», murmuró Carmen para sí misma mientras se daba cuenta de las implicaciones completas. No solo estaba abusando de su poder, estaba grabando los encuentros, lo que significaba que tenía evidencia que podría usar para chantajear a sus víctimas indefinidamente. Al día siguiente, Carmen se acercó cuidadosamente a las víctimas que había identificado con una propuesta específica. En lugar de simplemente documentar el abuso, les propuso trabajar juntas para recopilar evidencia sólida que pudiera usarse tanto legal como profesionalmente contra Alejandro. La reunión se llevó a cabo en un café a 5 cuadras del hospital, una ubicación que Carmen había elegido específicamente porque era un lugar público, pero donde era improbable que encontraran a alguien del hospital. Cuando Elena, Jessica, Patricia y María estuvieron sentadas alrededor de la mesa, el peso de la situación se hizo palpable para todas. «Sé que esto es difícil para todas», comenzó Carmen, observando las caras de las 4 mujeres jóvenes que claramente habían sufrido trauma significativo. «Pero necesito que entiendan que no están solas, que lo que les está pasando no es culpa suya, y que juntas tenemos más poder del que él quiere que crean». Las historias que escuchó esa tarde fueron peores de lo que había imaginado. Alejandro había desarrollado un sistema elaborado de manipulación que incluía investigación previa de las situaciones familiares y financieras de empleadas nuevas para identificar vulnerabilidades específicas, chantaje emocional sofisticado que explotaba las inseguridades y miedos personales de cada víctima, amenazas profesionales específicas y creíbles, respaldadas por ejemplos de empleadas anteriores que habían sido destruidas profesionalmente. En algunos casos, drugar bebidas durante cenas de trabajo obligatorias en restaurantes donde él era conocido y respetado. Uso de su posición para crear situaciones donde las víctimas se sintieran obligadas a cumplir con sus demandas para proteger a pacientes bajo su cuidado. «¿Pero qué podemos hacer?», preguntó Jessica, sus manos temblando mientras sostenía su taza de café. «Intenté hablar con recursos humanos hace 6 meses. La directora, Carmen Vega, resulta que es la esposa del mejor amigo de Alejandro. Mi queja misteriosamente se perdió en el sistema, y una semana después comenzaron a cuestionar mi competencia profesional. Y aunque habláramos», añadió Patricia, «es la palabra de 5 enfermeras contra la del jefe de cirugía más respetado del hospital. ¿Quién nos va a creer? Especialmente cuando él puede hacer que parezcamos empleadas problemáticas o incompetentes». María, quien había estado en silencio hasta ese momento, finalmente habló. «Además, todos dependemos de este trabajo. Yo tengo préstamos estudiantiles que pagar, Elena tiene que mantener a su familia, Jessica está ahorrando para la maestría. Si nos despiden con malas referencias, quedamos arruinadas». Carmen había estado esperando estas objeciones específicas. ¿Y si tuviéramos evidencia que fuera imposible de ignorar o desacreditar?
¿Qué tipo de evidencia?, preguntó María, con la primera chispa de esperanza que Carmen había visto en sus ojos. El tipo que él mismo ha estado creando sin saberlo. Carmen les contó sobre la cámara oculta y vio cómo la esperanza comenzaba a brillar en sus ojos por primera vez en meses, mezclada con horror al darse cuenta de que habían sido grabadas sin su conocimiento. ¿Cómo accedemos a esas grabaciones?, preguntó Elena, su voz mostrando más fuerza de la que Carmen le había escuchado desde que se conocieron. Déjenme a mí encargarme de eso, respondió Carmen, pero necesito que todas ustedes estén preparadas para cuando llegue el momento. Esto va a requerir valor, va a requerir que trabajemos juntas perfectamente coordinadas, y va a ponerse muy feo antes de mejorar. Durante los siguientes días, Carmen ejecutó la parte más peligrosa de su plan. Sabía que Alejandro mantenía su computadora personal en un cajón con llave en su escritorio y que solo la sacaba para revisar las grabaciones después de las horas de trabajo, típicamente entre las 8 y 9 p.m. cuando el hospital estaba prácticamente vacío. Carmen comenzó a trabajar turnos dobles, quedándose hasta muy tarde ostensiblemente para ponerse al día con los protocolos y procedimientos del nuevo trabajo. Alejandro, impresionado por su aparente dedicación excepcional, comenzó a bajar la guardia alrededor de ella, incluso comenzando a hacer comentarios inapropiados que claramente eran pruebas para ver si ella podría ser su próxima víctima. Una noche, Carmen fingió irse a casa a las 7:30 p.m., pero se escondió en el cuarto de suministros del piso de abajo hasta que el hospital quedó prácticamente vacío. A las 8:15 p.m., cuando solo quedaban el personal de seguridad nocturno y algunas enfermeras en pisos diferentes, Carmen subió silenciosamente al 7º piso. Usando una ganzúa que había comprado online y practicado usar en su propio apartamento durante semanas, logró abrir el cajón del escritorio de Alejandro. Sus manos temblaban ligeramente mientras trabajaba, no por nervios, sino por la adrenalina de estar tan cerca de obtener la evidencia que necesitaba para proteger a las víctimas. Lo que encontró en la computadora la enfureció más allá de lo que creía posible. No solo había docenas de videos de sus sesiones con enfermeras del hospital actual, sino que había una biblioteca entera de material similar de sus posiciones anteriores en otros hospitales. El patrón había estado ocurriendo durante años, posiblemente décadas. Había carpetas organizadas meticulosamente por nombre, fecha y tipo de encuentro. Cada víctima tenía un expediente completo que incluía fotografías tomadas sin su conocimiento, información personal robada de sus archivos de recursos humanos y notas detalladas sobre sus vulnerabilidades psicológicas y financieras. Pero lo que más la perturbó fue una carpeta etiquetada Entrenamiento que contenía videos instructivos que Alejandro aparentemente había creado para enseñar a otros médicos sus técnicas de manipulación. Carmen se dio cuenta de que no era un depredador solitario, era parte de una red más amplia. Carmen copió meticulosamente todo en una unidad USB de alta capacidad que había comprado específicamente para este propósito, asegurándose de mantener la estructura de archivos original para preservar la evidencia forense. Mientras los archivos se copiaban, continuó explorando la computadora. En una subcarpeta etiquetada Seguros Médicos, encontró documentos que mostraron que Alejandro había estado falsificando reportes médicos para cobrar procedimientos innecesarios a las compañías de seguros. Los registros mostraban que había estado sistemáticamente inflando costos de cirugías, reportando procedimientos que nunca había realizado y facturando por equipos médicos que no había usado. Carmen realizó cálculos rápidos y se dio cuenta de que estaba viendo evidencia de fraude por cientos de miles de euros durante los últimos 3 años solamente. No solo era un predador sexual, era también un ladrón que había estado robando tanto al sistema de salud como a los pacientes. En otra carpeta titulada Red Professional, encontró evidencia de que Alejandro había estado facilitando el comportamiento similar de otros médicos en diferentes hospitales. Había intercambios de correos electrónicos donde discutían técnicas de manejo de personal, compartían recursos humanos entre instituciones y coordinaban referencias profesionales para protegerse mutuamente de investigaciones. Carmen se dio cuenta de que había descubierto algo mucho más grande que el abuso de un solo individuo. Había encontrado evidencia de una red sistemática de abuso de poder en múltiples instituciones médicas. Después de copiar todo, Carmen se aseguró cuidadosamente de dejar todo exactamente como lo había encontrado, incluyendo borrar cualquier rastro de su acceso en los registros de la computadora. Sabía que tenía una sola oportunidad de usar esta evidencia efectivamente, y no podía permitirse que Alejandro sospechara que había sido descubierto. Al día siguiente, Carmen reunió nuevamente a las mujeres, pero esta vez en su apartamento para mayor privacidad y seguridad. Cuando Elena, Jessica, Patricia y María llegaron, Carmen tenía copias impresas de documentos seleccionados, la unidad USB con toda la evidencia digital y un plan completamente desarrollado. «Tengo las evidencias», anunció simplemente colocando la USB en la mesa de centro. «Pero también tengo algo más. Alejandro no solo las ha estado abusando a ustedes,
Ha estado estafando al hospital, a las compañías de seguros y coordinando con otros médicos en una red de abuso sistemático. ¿Qué significa eso?, preguntó Elena, sus ojos mostrando más vida de la que Carmen había visto desde que se conocieron. Significa que ahora tenemos múltiples tipos de evidencia de abuso sexual que podría ser complicada de procesar legalmente debido a las dinámicas de poder, evidencia de fraude financiero, que es mucho más directa de probar y procesar, y evidencia de conspiración criminal que involucra múltiples individuos e instituciones. Carmen explicó su estrategia comprensiva. En lugar de ir directamente a las autoridades del hospital que podrían proteger a Alejandro, irían simultáneamente a múltiples frentes. La policía recibiría la evidencia de fraude financiero y conspiración criminal. Una periodista investigativa especializada en exposar abuso de poder en instituciones médicas recibiría la evidencia de abuso sexual. El colegio médico profesional recibiría evidencia de violaciones éticas que podrían resultar en la revocación de su licencia. Los pacientes que habían sido estafados a través del fraude de seguros serían contactados a través de sus abogados. ¿Los medios?, preguntó Patricia, claramente nerviosa ante la perspectiva de publicidad. Hay una periodista investigativa en El País, Laura Mendoza, que se especializa en exposar abuso de poder en instituciones médicas. Ha ganado múltiples premios por su trabajo ayudando a víctimas de abuso a encontrar justicia. Si le damos esta historia con evidencia sólida, Alejandro no podrá usar su influencia para enterrarla, y su publicación creará presión que hará imposible que las autoridades ignoren el caso. Carmen también había consultado con un abogado especializado en denuncias laborales y abuso de poder, quien había confirmado que tenían un caso sólido tanto civil como criminal. El abogado había aceptado representarlas pro bono debido a la importancia del caso y la solidez de la evidencia. ¿Qué necesitamos hacer?, preguntó María, mostrando una determinación que Carmen no había visto antes. Necesito que cada una de ustedes escriba una declaración detallada de todo lo que les hizo Alejandro, con fechas específicas cuando sea posible. También necesito que identifiquen cualquier testigo que podría haber visto comportamiento inapropiado, incluso si no sabían exactamente qué estaba ocurriendo. Elena levantó la mano tímidamente. ¿Qué pasa con las otras víctimas de hospitales anteriores? Los videos muestran que esto ha estado pasando durante años. Excelente punto, respondió Carmen. Una vez que hagamos públicas las acusaciones actuales, es muy probable que víctimas anteriores se sientan empoderadas para hablar también. La periodista puede ayudar a localizar y contactar a estas mujeres. Tomó 2 semanas más preparar todo meticulosamente. Carmen trabajó con la periodista Laura Mendoza para verificar la autenticidad de la evidencia y desarrollar una estrategia de publicación que maximizara el impacto mientras protegía la privacidad de las víctimas en la medida de lo posible. Laura resultó ser exactamente el tipo de profesional que Carmen había esperado. Meticulosa, compasiva con las víctimas, pero implacable en su búsqueda de la verdad. Había manejado casos similares anteriormente y entendía tanto las sensibilidades legales como la importancia de timing estratégico. El abogado Dr. Rafael Moreno desarrolló una estrategia legal que incluía demandas civiles contra Alejandro personalmente, contra el hospital por negligencia en supervisión y querellas criminales por abuso sexual, fraude y conspiración. También identificó la posibilidad de demandas de clase que podrían incluir a víctimas de otros hospitales. El día elegido para la confrontación coordinada fue un martes por la mañana. Carmen había calculado que sería el momento de máximo impacto, día laboral cuando todos los medios estarían activos, temprano en la semana para permitir seguimiento durante días consecutivos, y un día cuando sabía que Alejandro estaría en el hospital para cirugías programadas que no podría cancelar fácilmente. Carmen llegó temprano y se aseguró de que todas las enfermeras estuvieran en sus posiciones y preparadas. A las 10 a.m., cuando Alejandro estaba en su oficina revisando horarios antes de su primera cirugía del día, Carmen entró con una copia impresa de todos los documentos más incriminatorios. «Doctor Vázquez, necesitamos hablar», dijo Carmen, cerrando la puerta detrás de ella para asegurar privacidad. Alejandro levantó la vista con la sonrisa condescendiente que había perfeccionado durante décadas de manipular mujeres más jóvenes. «Por supuesto, Carmen. ¿De qué se trata?» «Espero que no sea nada que tome mucho tiempo. Tengo una cirugía compleja en 1 hora». Carmen caminó hasta su escritorio y colocó la pila gruesa de documentos directamente frente a él. «Se trata de esto». Alejandro comenzó a hojear los documentos con curiosidad casual que rápidamente se transformó en confusión, luego en comprensión gradual y finalmente en pánico puro cuando se dio cuenta de la extensión de lo que Carmen había descubierto. «¿Cómo conseguiste esto?». Su voz había perdido toda pretensión de autoridad profesional y sonaba aguda, casi infantil. «Eso no importa», respondió Carmen con una calma que había practicado frente al espejo. «Lo que importa es que en exactamente 1 hora copias de todo esto van a estar en manos de la policía, el director del hospital, la periodista Laura Mendoza de El País y el Colegio Médico Profesional».
Alejandro se levantó violentamente, derribando su silla y enviando papeles volando por su escritorio. Su máscara de profesionalismo había caído completamente, revelando la verdadera naturaleza del hombre debajo, un depredador acorralado y desesperado. ¿Tienes idea de con quién estás jugando?, gritó, su rostro enrojeciéndose. Puedo arruinar tu carrera con una sola llamada telefónica. Puedo hacer que nunca trabajes en medicina en este país otra vez. Ya no, respondió Carmen con la misma calma imperturbable, porque 5 enfermeras van a testificar sobre lo que les has estado haciendo durante meses. Los documentos financieros hablan por sí solos, y los videos que grabaste sin consentimiento proporcionan evidencia que ni siquiera tú puedes desacreditar. Nadie te va a creer. Soy el jefe de cirugía más respetado de Madrid. He salvado miles de vidas. He donado millones a caridades médicas. Carmen sonrió, pero no era una expresión agradable. Alejandro, hay algo que no sabes sobre mí. Antes de especializarme en enfermería, estudié Derecho durante 2 años. Sé exactamente qué evidencia necesito para enterrarte legalmente, y no solo la tengo, sino que tengo más de la que jamás soñé encontrar. En ese momento Elena tocó la puerta y entró sin esperar respuesta, seguida por Jessica, Patricia y María. Todas llevaban declaraciones escritas formales en sus manos y tenían una expresión de determinación que Alejandro claramente no había visto antes. ¿Qué es esto?, demandó Alejandro, pero su voz había perdido toda autoridad. Por primera vez en décadas se encontraba en una situación donde no tenía control, y era evidente que no sabía cómo manejarla. «Es el fin de tu carrera», respondió Elena con una voz más fuerte y clara de la que Carmen jamás le había escuchado. «Y el comienzo de nuestra libertad». Jessica dio un paso adelante. «También es justicia para todas las mujeres que abusaste en hospitales anteriores y protección para todas las que habrías abusado en el futuro». Patricia añadió: «Y es responsabilidad por todos los pacientes que estafaste y todas las familias que pagaron por tratamientos médicos inflados». María concluyó: «Pero más que nada es la demostración de que las mujeres jóvenes no somos víctimas indefensas cuando trabajamos juntas». Alejandro intentó una última estrategia de manipulación. «Miren, obviamente ha habido algunos malentendidos. Soy un hombre casado respetado en la comunidad médica. Si realmente creen que he hecho algo inapropiado, podemos resolverlo discretamente. Puedo ofrecer transferencias a mejores posiciones, referencias excelentes, incluso compensación financiera». «¿Estás ofreciendo sobornos?», preguntó Carmen, grabando la conversación en su teléfono, que había dejado visible en el escritorio. «Porque eso sería evidencia adicional de conciencia de culpabilidad». Alejandro se dio cuenta de que había cometido un error y se desplomó en su silla, finalmente comprendiendo que no había escape de la situación que había creado para sí mismo. 1 hora más tarde, exactamente como Carmen había prometido, los detectives llegaron al hospital con una orden de arresto. Alejandro había intentado huir durante los 30 minutos entre cuando las mujeres salieron de su oficina y cuando llegó la policía, pero Carmen había anticipado esto y había alertado a las autoridades sobre su posible fuga. Lo arrestaron en el estacionamiento del hospital tratando de poner maletas en su auto, evidentemente preparándose para un viaje no programado que habría sido difícil de explicar considerando que tenía cirugías programadas para el resto de la semana. Las siguientes semanas fueron un torbellino de entrevistas policiales, comparecencias en medios de comunicación y el drama que siempre acompaña la caída de una figura pública prominente. El director del hospital, Dr. Miguel Santamaría, enfrentando un escándalo que amenazaba la reputación y viabilidad financiera de toda la institución, inicialmente intentó minimizar la situación, pero fue forzado a renunciar cuando se reveló que había ignorado múltiples quejas anteriores sobre el comportamiento de Alejandro. Toda la estructura administrativa del hospital fue reorganizada, con nuevos protocolos de protección para empleados, sistemas de reporte independientes y entrenamiento obligatorio sobre acoso para todo el personal médico y administrativo. El caso se convirtió en noticia nacional cuando Laura Mendoza publicó su investigación completa en El País. El artículo, titulado «La red de silencio, cómo un depredador médico operó impunemente durante décadas», incluía entrevistas con múltiples víctimas, análisis de documentos financieros y revelaciones sobre la red más amplia de médicos que habían estado protegiendo y facilitando el comportamiento de Alejandro. Víctimas de hospitales anteriores comenzaron a contactar a Laura y al abogado Dr. Moreno, confirmando que el patrón de abuso había estado ocurriendo durante al menos 15 años en 5 hospitales diferentes. Varias de estas mujeres habían abandonado la medicina completamente después de sus experiencias con Alejandro, representando una pérdida significativa de talento profesional además del trauma personal. Pero para Carmen y las otras mujeres que habían luchado contra Alejandro, lo más importante fue ver cómo gradualmente recuperaban su confianza, su sentido de poder personal y su fe en la posibilidad de justicia. Elena, quien había sido la más traumatizada,
Tomó un mes de licencia para terapia intensiva, pero cuando regresó, era una persona transformada. Había encontrado su voz y había decidido usar su experiencia para ayudar a otras víctimas. Se inscribió en un programa de maestría en trabajo social con especialización en apoyo a víctimas de abuso de poder, con la meta de eventualmente trabajar con organizaciones que proporcionan recursos legales y psicológicos a mujeres en situaciones similares. Jessica utilizó la compensación financiera de la demanda civil para continuar sus estudios médicos, con la determinación de convertirse en el tipo de doctora que protege a sus colegas más jóvenes en lugar de aprovecharse de ellos. También comenzó a dar charlas en escuelas de medicina sobre reconocimiento y prevención de abuso de poder en ambientes médicos. Patricia fue promovida a supervisora de técnicos médicos y utilizó su nueva posición para implementar protocolos de seguridad que hacían virtualmente imposible que situaciones similares ocurrieran sin detección. También se convirtió en mentora para empleados jóvenes, enseñándoles a reconocer señales de alerta y cómo buscar ayuda. María decidió especializarse en medicina legal y comenzó a trabajar con abogados en casos de negligencia médica, utilizando su experiencia directa para identificar patrones de abuso que otros profesionales podrían pasar por alto. 6 meses después del arresto de Alejandro, Carmen fue promovida a directora de enfermería del hospital, una posición que aceptó con la condición de que pudiera implementar cambios sistémicos comprensivos para proteger a empleados vulnerables. Su primera iniciativa fue establecer un sistema de reporte anónimo completamente independiente, manejado por una organización externa especializada en investigación de quejas laborales. También implementó entrenamiento obligatorio trimestral sobre reconocimiento y prevención de acoso para todo el personal, y estableció un programa de mentoría que emparejaba empleados nuevos con colegas experimentados para proporcionar apoyo y orientación. Carmen también trabajó con Laura Mendoza para crear una guía de recursos que fue distribuida a hospitales por toda España, proporcionando información sobre cómo reconocer, reportar y procesar casos de abuso de poder en instituciones médicas. En su primera reunión como directora de enfermería, Carmen se dirigió a todo el personal médico con un mensaje que se volvió famoso en círculos de salud profesional. La medicina es una profesión construida sobre la confianza de pacientes que nos confían sus vidas, la confianza de familias que dependen de nuestra competencia y la confianza entre colegas que debe permitir que todos trabajemos en un ambiente de respeto y seguridad. Cuando alguien usa su posición de poder para explotar esa confianza, no solo daña a sus víctimas directas, daña la integridad de toda nuestra profesión. Nunca más permitiremos que eso ocurra en esta institución. Alejandro fue eventualmente sentenciado a 12 años de prisión por múltiples cargos de abuso sexual, fraude financiero y conspiración criminal. Su licencia médica fue revocada permanentemente, y las demandas civiles resultaron en compensaciones significativas para todas las víctimas identificadas. Pero quizás más importante, 3 otros médicos en la red fueron también arrestados y procesados, y múltiples hospitales implementaron reformas sistémicas para prevenir abuso similar en el futuro. El caso estableció precedentes legales importantes para el procesamiento de abuso de poder en instituciones médicas y se convirtió en un caso de estudio requerido en programas de ética médica por toda Europa. 2 años después del arresto, Carmen recibió un premio nacional de la Asociación de Enfermeras Profesionales por su valor excepcional en proteger la integridad de la profesión médica y defender los derechos de trabajadores vulnerables. En su discurso de aceptación, Carmen reflexionó: el secreto oscuro de Alejandro no era solo su comportamiento individual, era el sistema de silencio que permitía que ese comportamiento continuara. Nosotras no solo expusimos a un depredador, expusimos y cambiamos el sistema que lo protegía. Elena, Jessica, Patricia y María asistieron a la ceremonia de premiación, todas habiendo reconstruido exitosamente sus carreras y vidas personales. Durante la recepción, Elena se acercó a Carmen con lágrimas en los ojos. ¿Sabes qué es lo más importante que me enseñaste?, preguntó Elena. ¿Qué?, respondió Carmen. Que el poder verdadero no viene de controlar a otros o aprovecharse de los vulnerables. El poder verdadero viene de usar tu fuerza para proteger a quienes necesitan protección y asegurar que la justicia prevalezca sobre la conveniencia. Carmen sonrió, recordando la joven aterrorizada que había conocido 2 años antes y viendo a la mujer fuerte y confiada en la que se había convertido. No, corrigió Carmen suavemente. Yo no te enseñé eso. Tú ya tenías esa fuerza dentro de ti. Yo solo te ayudé a encontrarla. Porque al final, los predadores como Alejandro solo tienen poder cuando sus víctimas permanecen aisladas y en silencio. Carmen se había asegurado de que estas mujeres nunca más permanecerían calladas y que futuras generaciones de profesionales médicos crecerían en un ambiente donde el abuso de poder tendría consecuencias inmediatas e inevitables.
La historia de Carmen se convirtió en leyenda en círculos de enfermería por toda España, inspirando a incontables mujeres jóvenes a entrar en la profesión con la confianza de que tendrían protección y apoyo si alguna vez enfrentaran situaciones similares. Y aunque tomó años de terapia y trabajo personal para que todas las víctimas se recuperaran completamente del trauma, todas eventualmente encontraron no solo la sanación, sino también un propósito renovado en usar sus experiencias para proteger y empoderar a otras. El secreto oscuro había sido finalmente expuesto, pero más importante aún, había creado una nueva generación de profesionales médicos que entendían que la verdadera excelencia en medicina requiere no solo competencia técnica, sino también integridad moral y compromiso con la protección de los más vulnerables. Porque la medicina, en su esencia más pura, es sobre sanación, no solo de cuerpos, sino de sistemas, comunidades y el espíritu humano mismo.